Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que ya están y a los que se irán sumando a lo largo de esta conversación. Nosotros somos el equipo de... Momento, Lucila, estás silenciada. Está silenciada. Bueno, ¿se escuchó algo de lo que dije antes? No. No, de nuevo, empezamos de nuevo. No. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que están ya aquí y a los que se irán sumando dentro de un ratito cuando ya demos inicio a esta entrevista con Arabel Fernández López. Este ciclo lo organizamos nosotras, que somos el equipo de conservación de textiles, Silvana Di Lorenzo, Juliana Ullúa, a quien van a ver con un nombre que dice Conservación de Textiles, y yo soy Lucila Pessoa. Empezamos hace un par de entrevistas atrás con este ciclo que viene lento, pero con selectos personajes. Y la idea de este pequeño ciclo que se llama Las personas detrás del patrimonio textil es conocer un poco más del trabajo y conocer un poco más a las personas que nos resultan inspiradoras para llevar adelante nuestro trabajo como conservadoras y restauradoras, investigadoras del material textil, y Arabel Fernández López sin duda es una de ellas. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Arabel. Te damos la bienvenida a esta charla entrevista. La idea es que sea algo relajado y conversado, que la pasemos bien también, por fuera de las tensiones académicas habituales de las presentaciones. Así que bueno, sin más, si te parece, voy a leer tu currículum, tus referencias, para que ya demos inicio entonces a las primeras preguntas de esta entrevista. Gioconda Arabel Fernández López estudió arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Sociales. Posteriormente, en esa misma casa de estudios, se licenció en arqueología. Ha realizado una maestría en modelización, experimentación y técnicas analíticas por la Universidad de Rennes 1 en Francia y la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Asimismo, a lo largo de su carrera profesional, se ha ido formando como conservadora textil. Ha sido becaria en el Museo Metropolitano de Nueva York. Arabel trabajó en distintos proyectos arqueológicos y museos nacionales y del extranjero, lo cual le ha permitido estudiar estilos textiles procedentes de diferentes regiones de los Andes centrales y de diferentes periodos, desde el temprano periodo precerámico con algodón hasta el horizonte tardío. Su interés en el estudio textil incluye temas relacionados con simbología, identidades socioculturales y tecnología textil. Asimismo, a lo largo de su carrera profesional, ha incorporado trabajos etnográficos para el estudio y registro de técnicas textiles ancestrales e indumentaria tradicional. Bienvenida, Arabel. Le damos la palabra a Silvana, entonces. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hola, Arabel. Qué lindo encontrarte por acá. Y bueno, a ver si puedes empezar a contarnos cómo fue tu formación, digamos, cuál fue tu primera profesión, en qué te especializaste y cuáles fueron tus últimas investigaciones. Bien, en principio, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Silvana, Lucila y Juliana. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo, bueno, esta experiencia profesional. Y bueno, con respecto a tu pregunta, yo estudié arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí obtuve mi bachiller en Ciencias Sociales y posteriormente me licencié como arqueóloga, ¿no? Al finalizar mi carrera ya tenía un interés por los textiles, así es que recuerdo haber empezado el estudio de unos tejidos de la cultura Lima, y al mismo tiempo también empecé a asistir a talleres dictados por artesanos, ¿no? Estos talleres se llevaban a cabo en el Museo de Antropología y Arqueología, y ahí conocí a Ana Mujica, ¿no? Conservadora y arqueóloga,
quien además me invitó a formar parte del departamento textil y trabajé un tiempo como voluntaria haciendo trabajo de conservación. Ya finalizando mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos arqueológicos y bueno, me enfrenté a una realidad diferente a la que había experimentado en el museo, porque los tejidos que se recuperaban de las excavaciones venían en condiciones diferentes a las que se encontraban estos tejidos de colecciones de museo, ¿no? Y esto pues me hizo recapacitar, tomar más compromiso con respecto a mi formación en conservación. En esa época todavía no existía la carrera de conservación en el Perú, así es que empecé a tomar cursos en Perú y en el extranjero, pues así como me fui formando como conservadora, ¿no? No solamente tomé cursos de conservación textil, sino también conservación preventiva, cursos de otros tipos de soportes arqueológicos, considerando que muchos de los tejidos que nosotros encontramos durante las excavaciones provienen de contextos funerarios, ¿no? Entonces estos tejidos envuelven los cuerpos que se descomponen y deterioran las telas, pero también otros artefactos como la cerámica y los metales también se empiezan a deteriorar y empiezan a afectar a las telas, ¿no? Es por eso que creí conveniente tener una formación holística en cuanto a conservación, ver diferentes aspectos, no solamente centrarme en el tema de los textiles, ¿no? Me llamó mucho la atención el hecho de cómo el contacto con los metales y los textiles se producía un tipo de deterioro específico y en algunos casos paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los metales se deterioran, empiezan a eliminar sustancias que inhiben el desarrollo de microorganismos, ¿no? Y en muchos casos son estas partes de los textiles las únicas que se logran conservar. Por otro lado, los metales también tienen un proceso de reversión, ¿no? Se empiezan a mineralizar. Y esto también causa un fenómeno especial cuando están en contacto con los tejidos, ¿no? Los tejidos también se empiezan a convertir en minerales, ¿no? Si el tejido que estuvo en contacto con el metal estuvo compuesto de celulosa, ya cuando hagamos un análisis químico no vamos a encontrar celulosa, sino probablemente cobre. Entonces, este tema del deterioro de textiles me llamó mucho la atención y empecé a revisar mucha bibliografía. En una de esas revisiones encontré un artículo que me llamó mucho la atención, especialmente las imágenes que habían sido tomadas con microscopio electrónico, y para mí el microscopio electrónico era una cosa totalmente nueva, ¿no? Era totalmente diferente a un microscopio óptico, y es así que empiezo a investigar más sobre la microscopía electrónica. Ya tenía claro que era un electrón secundario, un electrón retrodispersado, porque era importante acoplar los rayos X, lo cual me pareció fascinante. Y gracias a este interés recibo el apoyo de personas bondadosas, ¿no? Como por ejemplo el doctor Jordi Esteban Farré de España, donde pude hacer un stage en el hospital donde él trabajaba y tenía el microscopio electrónico. Y grande fue mi sorpresa porque cuando llego al laboratorio, los microscopios electrónicos son gigantes, son enormes, ¿no? Y luego también hice una pasantía en el Centro de Investigación de Monte Libretti en Italia, gracias a un convenio binacional entre el CONCITEC y el Centro de Estudios de Italia. Fue una experiencia muy grata y aprovecho la oportunidad para agradecer a dos personas, el doctor Roberto Cesario y el doctor Ángel Bustamante, que confiaron en mí para realizar esta investigación con el equipo de italianos. Entonces estuvimos haciendo investigaciones sobre metales y también sobre textiles, ¿no? Y ya de esa forma me he ido formando en el tema de las técnicas analíticas, pero bueno, con una técnica muchas veces no tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas, ¿no? Tenemos que empezar a explorar otras técnicas y afortunadamente en Trujillo,
¿no? La Universidad Nacional de Trujillo, en convenio con la Universidad de Rennes, proponen una maestría innovadora, ¿no? En modelización, experimentación y técnicas analíticas. Entonces, a pesar de que sabía que me iba a enfrentar a cursos de matemática, de física y de química, asumí el reto, y ahora pues la matemática, la química del miedo pasó a respeto, y con la química hay química. Hice la maestría, mi tema de investigación fue justamente cómo se produce el deterioros de tejidos que han sido quemados, eran quemas rituales, entonces me interesaba saber mucho ese proceso de quema, y también sobre los tintes, ¿no? Esto me dio la oportunidad de hacer un stage en la Universidad de Rennes, en Francia, donde pude aplicar diversas técnicas. Incluí además la técnica de cromatografía de gases y espectrometría de masas, ¿no? Y tuve la suerte de tener como supervisor al doctor Ramiro March, que es especialista en estructuras de combustión. Entonces él sabe muy bien sobre química orgánica, y la suerte que tuve fue que yo no mandamos las muestras al laboratorio, y el laboratorio luego envió los resultados, ¿no? Yo tuve la fortuna de hacer todo el proceso de extracción de los tintes, ¿no? Y luego pasarlos por estos equipos de GSMS, ¿no? Fue una experiencia que me enseñó mucho sobre cómo se extraen las muestras para los análisis de tintes, ¿no? Y gracias a esta experiencia y todo el conocimiento que iba adquiriendo, pues, los proyectos que vengo desarrollando incluyen siempre, ¿no? La participación de equipos en otras especialidades, ¿no? Siempre relacionados con las técnicas analíticas. A raíz de esto también vengo trabajando un proyecto con la doctora Gladys Pocharán, que tiene un laboratorio de microscopía electrónica en Lima, ¿no? Y con ella venimos trabajando todo este tema de deterioro de fibras. Ya tenemos unos artículos en camino, y bueno, es muy importante pues tener esta base no solo en arqueología, sino también en conservación, ¿no? Ahora tenemos que ir de la mano con estas especialidades. Es muy importante. Y bueno, recientemente he sido becaria en el Departamento de Artes de África, Oceanía y las Américas en el Museo Metropolitano de Nueva York, gracias a una beca de la Fundación Andrew Mellon. Mi trabajo inicial estaba enfocado a realizar estudios de la colección textil que hay en este museo, ¿no? Presenté una investigación sobre una secuencia textil de la costa norte, ¿no? Y además de realizar otros trabajos de conservación preventiva, ¿no? Mi idea era continuar con este tema de los tejidos andinos, pero de pronto sucedió algo inesperado, ¿no? Que me hizo cambiar de idea, ¿no? Pero antes de esto quiero compartirles una anécdota, ¿no? Cuando yo era estudiante de arqueología, solía ir al centro de Lima, y ahí había muchos libreros que te ofrecían libros antiguos, libros de segunda mano, y también tenían así pilas y pilas de revistas, y entre esas revistas estaban las famosas National Geographic, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me atraía de estas revistas? En estas revistas había muchos artículos sobre grupos étnicos de África, Oceanía y Asia. Entonces yo podía pasar mucho tiempo viendo las imágenes que eran bastante reveladoras, ¿no? Sobre cómo es que estos grupos se visten, cómo modifican su cuerpo, ¿no? A través de pinturas, tatuajes, escarificaciones, mutilaciones, cómo se adornan el cuerpo a través de diferentes objetos, cómo cambian su peinado, ¿no? Y todo esto es un sistema de comunicación visual desarrollado por estos grupos, y que también lo hay todavía en la sierra y en la selva de Perú, ¿no? Pero para mí era muy llamativo
lo que sucedía en otras regiones, ¿no? Y empecé pues a evaluarlo de otra manera, a ver que cada uno de estos elementos que conforman su vestimenta no son elegidos al azar, todo tiene un sentido, todo tiene un mensaje, ¿no? De tal manera que ellos utilizan su indumentaria, su vestimenta como elemento de identificación sociocultural dentro de la sociedad y fuera de la sociedad, ¿no? Y esto también ha servido de base para mi formación como especialista textil. Ya los textiles no solo los veo desde el punto de vista tecnológico, sino también los abordo desde el punto de vista sociocultural. Bueno, retornando al tema del Metropolitan, ¿no? Entonces, un día mi supervisora, la conservadora Christine Giuntini, a quien le agradezco enormemente todo el apoyo y el conocimiento compartido conmigo, y además de haberme abierto las puertas a nuevos mundos textiles, ¿no? Ella me dice, Arabel, tenemos unos tejidos, ¿quién está en otro departamento que no les corresponde, pero les corresponde el departamento donde estamos? Me dice, estos tejidos provienen de África, Oceanía y las Américas. Entonces yo traje a mi mente todas esas imágenes que hace años había visto y yo no lo podía creer. Yo decía, ahora voy a poder tocar esos tejidos, voy a poderlos ver, voy a poderlos palpar, hasta oler. Y no dudé en decirle, Cristina, no te preocupes, yo me hago cargo de eso, porque había que embalarlos nuevamente, cambiarles de caja y limpiarlos, ¿no? Y así es que empecé a trabajar estos tejidos y también retornaba cada cierto tiempo a trabajar con mis tejidos de los Andes, no quería desprenderme de mis orígenes, ¿no? Y entre estos tejidos, entre estas vestimentas, todas me llamaban la atención, había un grupo de prendas que tenían una decoración especial que antes no había visto, ¿no? Esta decoración estaba hecha con láminas de oro y es conocida como Praga. Y le pregunto a mi supervisora, bueno, ¿de dónde provienen estos tejidos, no? Y ella me dice, estas prendas son conocidas como Dodot Alazán y provienen de Java Central. Y voy a compartir la pantalla un momentito para... ¿Ven la imagen? Sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, me dijo, estas prendas de vestir son usadas solamente por la élite javanesa, ¿no? Efectivamente, pues, un tejido con láminas de oro tenía que estar destinado a cierto estrato social, ¿no? Y bueno, Dodot es un término genérico que ellos utilizan para la vestimenta de la realeza javanesa, y alazán significa animales de la floresta o bosque, ¿no? Y efectivamente, todas las imágenes, todos los animalitos que ven en esta tela representan toda esta gran variedad de la biodiversidad del archipiélago indonesio, ¿no? Que es uno de los más ricos luego de la Amazonía. Identifiqué mamíferos, aves, serpientes, insectos, peces y también animales mitológicos, como por ejemplo la famosa garuda, ¿no? Que ellos adoptaron cuando los indios los hindúes llegan a la isla, ¿no? Como pueden ver, se trata de una prenda bastante sencilla en su conformación, en su elaboración, ¿no? Es rectangular, pero tiene aproximadamente 3,5 metros de longitud y 2,5 metros de ancho. Y para vestirla se envuelve de manera muy complicada alrededor del cuerpo, ¿ya? Y bueno, en cuanto al patrón decorativo, tenemos un rombo central de color blanco, ¿no? Y el exterior que corresponde a la alazán, que tiene un fondo de color azul intenso.
bueno, me quedaba claro lo que significaba Ala-Salazán, ¿no? Era el bosque o la floresta que estaba claramente representada a través de todas estas imágenes. Con respecto al área central, ¿no? De acuerdo a las referencias, lo denominan mudang, y esto podría significar espejo, agua. Era algo que no encontraba, no me quedaba muy claro, no encontraba mucha relación además con el resto del tejido, ¿no? Así es que empecé a hacer investigaciones ya de corte más antropológico, y revisé mucha bibliografía, también acuarelas, dibujos y fotos, y llegó a mis manos una foto, que lo primero que dije cuando lo vi fue, esto es el Modang, ya entiendo a qué se refieren con Modang. Entonces, en esta foto se tiene retratada una montaña grande. Cabe hacer mención que en el archipiélago indonesio hay más de 130 volcanes, es una región volcánica por excelencia. Entonces, estaba en esta foto retratado la montaña, y al pie de esta montaña estaban los cultivos se veían los cultivos de arroz, que es el principal cultivo en Java, y además es el grano sagrado para ellos, ¿no? Y estaban regando el campo de arroz, y la montaña se veía reflejada en el campo de arroz. Una imagen muy impresionante, y entre estos dos espacios estaba el bosque, estaba la floresta, ¿no? Esta es la foto. Increíble. Ahora se ve una cosa totalmente diferente en la pieza textil, es espectacular. Sí, y bueno, este trabajo recibió muy buenas críticas por este tema y todo el desarrollo que hice, porque, bueno, también hice análisis de las láminas de oro, y quedó pendiente el tema de los adhesivos, ¿no? Entonces, mi propuesta fue de que los Dodot Alazán estaban realmente representando este paisaje, este ecosistema que caracteriza a la isla javanesa, y además forma parte de la cosmovisión de esta comunidad, ¿no? Los Dodot Alazán además son verdaderas enciclopedias, ¿no? De la fauna de esta zona. En el museo habían 3 Dodot, y empecé a revisar cada uno de los Dodot, y cada uno de los Dodot se diferenciaba uno de otro porque encontraba nuevos animales siempre, ¿no? Y además encontré animales que, como el león de Java, que ya no existe más, que se extinguió por siempre, pero quedó en la memoria de estos tejidos. Y hay otros animales que están en peligro de extinción, como los rinocerontes de Java, ¿no? Que también están plasmados en estas telas. Ahora, si bien el Dodot Alazán representa una prenda de la élite javanesa, solo es vestida en ocasiones muy especiales y preferentemente por las mujeres, ¿no? Las novias lo llevan en sus nupcias, ¿no? Y luego, durante la coronación o el aniversario de coronación del sultán, las doncellas que son seleccionadas para bailar la danza sacra del Bedaya Ketawan son las únicas que pueden usar esta vestimenta, ¿no? Y detrás de esto es toda, además, una leyenda, ¿no? Se dice que estas doncellas representan a la diosa Ratikidul, que es la diosa del Mar del Sur, y que en algún momento ella se enamora del sultán fundador del reino de Matarán, ¿no? Entonces, en cada una de estas ceremonias se rememora este enamoramiento y esta alianza entre el sultán y la diosa Ratikidul. Pero la sorpresa viene aquí. Cuando yo hago esta comparación, tengo una suerte de déjà vu, y sentía que esto ya lo conocía antes, ¿no? Ya lo sabía de antes, pero no recordaba exactamente dónde, y además en otro contexto era. Y haciendo memoria, recordé que hacía algunos años atrás
En Trujillo hubo una convención de chamanes, de curanderos, ¿no? Y vinieron curanderos de Cusco. Y uno de ellos trajo tejidos que eran hechos por su esposa, ¿no? Me llamó mucho la atención una chuspita, además, siempre, para mí, los tejidos funcionan como imán, ¿no? Donde hay tejidos estoy yo. Y esta chuspita me llamó la atención de sobremanera, ¿no? Muy bien hecha con fibra de camélido y decorada con listas. Y en la parte central tenía una franja que tenía este motivo geométrico para uno, ¿no? Como nosotros lo describimos, es un motivo geométrico, ¿no? Entonces, lo que yo veía era un rombo, ¿no? Y unos triángulos al interior. Entonces le pregunto al curandero, digo, ¿y esto de qué significa? Entonces me dice, ¿has estado alguna vez en Ausangate? No, le digo, no. Bueno, será motivo para que me visites. Obviamente me sentí muy honrada con la invitación. Y él me dice, mira, el rombo representa la laguna y los triángulos representan el reflejo de la montaña Ausangate en la laguna. Es lo que vemos acá. Y bueno, todo esto me conllevó a reflexionar y a pensar, ¿no? De cómo poblaciones con tradiciones y costumbres tan distintas, poblaciones que se encuentran también en diferentes continentes, ¿no? Comparten conceptos, comparten elementos simbólicos, ¿no? Tanto para los andinos como para los javaneses, las montañas son espacios sagrados, las montañas son espacios donde habitan los dioses, son las fuentes de vida, al igual que las lagunas, ¿no? Y no solamente esto, sino también cómo es que ellos siempre están recurriendo al tejido para plasmar estos elementos simbólicos y sagrados, ¿no? Tanto el Dodot Alazán es una vestimenta sagrada, la chuspa, si bien nosotros la vemos como una bolsita bonita, que podemos meter cualquier cosa, ¿no? Para el poblador andino, la chuspa es un accesorio importante y también sagrado, porque ahí siempre van a llevar las hojas de coca, que es un elemento sagrado para ellos. Entonces, esta fue la gran experiencia y la gran lección que yo pude obtener de tomar esta iniciativa de ver otros tejidos, ¿no? Y además sentí una gran satisfacción de cómo esta semillita que había sembrado hace muchos años al ver las revistas de National Geographic, pues se hacían realidad con esta experiencia que yo tuve, ¿no? Qué maravilloso, Arabeli, ¿cómo lograste conectar, bueno, lo que es el patrimonio textil en distintas áreas del mundo, ¿no? Y pensar en muchas instituciones, museos que también albergan textiles de distintas partes. Por eso queríamos volver a Perú y que nos cuentes un poco cómo es ese patrimonio textil de las distintas regiones. Un poco nos estuviste contando que también te interesa la parte sociocultural y la parte técnica, todas esas cuestiones que vos quieras compartirnos de tu experiencia con estos textiles. Mira, efectivamente la textilería de los Andes centrales realmente alcanzó un desarrollo impresionante, ¿no? Su desarrollo es bastante sofisticado. Tenemos una lista, yo diría, interminable en lo que respecta a las técnicas y tecnologías que ellos desarrollaron, ¿no? Desde épocas muy tempranas, hace 8.000 años atrás, ¿no? Y además la textilería aparece antes que otros soportes artísticos como la cerámica o la textilería, ¿no? Perdón, o la metalurgia. La fibra textil, el hilo, da posibilidades de hacer muchas cosas, no solamente tejidos planos, sino también tejidos tridimensionales. A través de la manipulación de los hilos
se pueden crear muchas cosas, ¿no? Y yo pienso que esto significó para el poblador de los Andes un reto, ¿no? Era algo que ellos siempre querían hacer algo diferente, siempre estaban inventando, innovando, creando cosas a través de los tejidos, ¿no? Entonces podemos tener estructuras textiles hechas solamente con el enlace de los hilos a través de los dedos. Tenemos estructuras textiles que pueden ser hechas con agujas y eso da muchas veces lugar a objetos tridimensionales. Y otro instrumento que usaron con bastante frecuencia y hasta ahora todavía lo continúan usando es el telar, ¿no? Además el telar aparece en todas partes del mundo, pero en cada región tiene sus características, ¿no? Lo que nosotros usualmente vemos, ya sea cuando hacemos un análisis textil o una conservación, es el producto final, ¿no? Difícilmente podemos encontrar las diferentes evidencias de todo este proceso de elaboración textil. Sin embargo, la producción textil empieza cuando se cultiva la fibra, que puede ser el algodón, o con la crianza de los camélidos, ¿no? Si ellos no tienen cuidado con el cultivo y la crianza, entonces no van a tener una buena fibra, el textil no va a ser de buena calidad o hasta podrían dejar de tejer, ¿no? La fibra es muy importante. Una vez que ellos tienen la fibra, pues hay que también procesarla, hay que limpiarla, o hay que lavarla, hay que sacarle todas esas impurezas, ¿no? En el caso de la fibra de algodón, por ser una fibra corta, es necesario golpearla, ¿no? Golpearla rítmicamente para que las fibras se vayan ordenando, de tal manera que al momento en que se empiece a hilar, esta no se rompa, ¿no? Y es una práctica que todavía continúa en la costa norte del Perú. He visto que en otras regiones, en Oceanía también, donde utilizan bastante algodón, también tienen este procedimiento de golpear la fibra para ordenarla antes de hilarla. El hilado se hace a través de instrumentos muy sencillos, ¿no? Sin embargo, el hilo juega un papel muy importante en la elaboración de las telas. Muchas veces no le damos importancia al hilo, vemos lo final, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la función, del uso que va a tener la tela, va a depender también de la calidad del hilo, ¿no? Y muchas veces van a utilizar diferentes tipos de hilo para crear la decoración, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen de una camisa de estilo chimú, originalmente debió formar parte de un ajuar, ¿no? Se tiene evidencias que se hacían ajuares conformados por tocados muy largos, por camisas como estas y también por cobertores cúbicos. Lo interesante de estas prendas, que es muy típico de chimú, es que son totalmente monócromas, ¿no? En este caso es solamente crema. Sin embargo, están logrando la decoración a través de dos procedimientos. Uno, combinar estructuras. Entonces tenemos zonas tejidas en tela llana, zonas tejidas en gasa, otras en brocado, otras en cara de trama, y además le añaden estas bandas con flecos, ¿no? Pero otro detalle interesante de estos tejidos es, aquí tenemos, por ejemplo, unas vistas, ¿no? No es exactamente esta camisa, es otra pieza que pude analizarla. Pueden ver la calidad del hilo, ¿no? Son hilos extremadamente finos y eso también recae en manos de hilanderas muy expertas. Cualquier hilandera no puede llegar a esta calidad de hilo, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen, ¿no? Donde se puede observar que combinan hilos muy finos, ¿no? Con hilos gruesos. Y de esta manera van creando estos contrastes, ¿no? En las texturas y provocan la decoración, ¿no? Y en este caso, pues, se añadió la banda decorativa, que también comparte el mismo color del resto de la tela, pero además tiene los flecos y las tramas se pasaron haciendo un zigzag, ya le da un elemento complementario a la decoración, ¿no? Otro caso de estos tejidos monócromos, pero que sin embargo tienen elementos o motivos,
corresponde a las famosas gasas Chancay, ¿no? Son tejidos translúcidos, pero además la característica de estas telas es que están hechos con hilos extremadamente retorcidos, como pueden ver acá, ¿no? Esto le da una textura elástica a la tela, y en este caso, a través del el movimiento de las urdimbres, ¿no? Van a empezar a crear el motivo, y además con el bordado van a resaltar ciertos detalles del rostro, ¿no? Esto es con respecto a la calidad del hilo, la importancia que tiene en la producción textil, ¿no? Y bueno, como les dije, hay muchas maneras de hacer tejidos, artefactos textiles, ¿no? Y una de ellas es a través del telar. Tuve la oportunidad de realizar un trabajo etnográfico en una comunidad de la Sierra de la Libertad, conocida como San Ignacio de Loyola. El proyecto fue registro de técnicas e indumentaria de esta comunidad, siempre abordando estos temas de la vestimenta, ¿no? y de las técnicas. Y fue una experiencia muy grata, porque cuando yo llego a la comunidad, tenía solamente la idea de que ellos solo hacían cosas en telar, ¿no? Sin embargo, su producción textil era muy diversificada, ¿no? Me asombró de sobremanera la cantidad de tejidos que podían hacer, ya sea usando el telar, ya sea bordando, ya sea trenzando. Bueno, ellos ya habían incorporado el crochet, los palillos, utilizaban todos estos instrumentos para hacer sus tejidos que estaban destinados para su vestimenta o para sus accesorios domésticos, ¿no? Gracias a este proyecto se pudo conformar la colección de la comunidad, que fue donada a la Universidad Nacional de Trujillo, y de esta manera se formaron los primeros fondos etnográficos de esta comunidad. Pero bien, cuando llego a la comunidad empiezo a entablar amistad con muchas tejedoras, ¿no? Y llego a la casa de una de ellas y le pregunto si tejía. Y yo obviamente nunca debí preguntar eso, porque ella se sintió sumamente ofendida. Si en esa comunidad todos tejen, entonces es un honor, y el respeto que se gana a las mujeres, ¿no? Siendo tejedoras. Y ella me dice, sí, sí tejo, pero en estos momentos no estoy tejiendo, estoy sosegando. Es una palabra que ellos utilizan para decir estoy descansando, ¿no? Estoy sosegando. Sí. Y me dice, ¿quieres ver mi telar? Y agarra, me saca un paquete y lo extiende, ¿no? Y bueno, todos los instrumentos que conforman el telar estaban envueltos en el poncho del marido, ¿no? Además aquí le pedí que agregue su uso con su rueca, ¿no? Y me llamó de sobremanera como con estos instrumentos tan sencillos, ¿no? Unas maderas que no son nada complicadas en su conformación, en su elaboración, ellos pueden hacer tejidos sumamente complejos, ¿no? Bueno, yo siempre había visto los telares ensamblados, ¿no? Nunca de esta manera. Nosotros usualmente vemos los telares así, ¿no? Lo interesante de esta comunidad es que a lo largo del tiempo ha recibido influencias de diferentes grupos culturales, ¿no? Antes de la llegada de los incas, San Ignacio de Loyola formó parte del Curacajo de Huamachuco. Entonces, en esta área se hablaba la lengua de Culi, y ya posteriormente llegan los incas e imponen su idioma, e imponen también formas de vestir. Y bueno, cuando llegan los españoles también hay cambios en la vestimenta, y adoptan también ellos el español, ¿no? Lo interesante es que en su vocabulario siempre vamos a encontrar, pues, palabras en quechua, palabras en Culi, palabras en español, y esto se puede ver en el telar que ellos utilizan, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que nosotros conocemos como faja del telar, ellos lo denominan pretina, todavía es español. El tramero también, ¿no? Lo denominan como tramero. Cayua, que es esta madera que sirve para golpear las tramas, es una palabra quechua. Después estas maderas que sirven para enlazar la urdimbre, lo conocen como maichaques.
que parece que es más quechua, y esta madera de acá, que sirve para mantener separadas las urdimbres, lo denominan como paltoque, ¿no? Y esta maderita de acá, yo digo, esta es la varita mágica del telar, porque gracias a esta maderita pueden levantar automáticamente las urdimbres cada vez que pasa la trama, ¿no? En el caso de San Ignacio de Loyola, esta maderita la denominan como chuguay, ¿no? Tiene orígenes en el idioma culi. Nosotros lo conocemos como liso, ¿no? En quechua es conocida como iyagua, ¿no? Y entonces es interesante cómo en los telares de San Ignacio de Loyola las diferentes partes están denominadas combinando todos estos idiomas, producto de estos intercambios culturales que se dio a lo largo de la historia de esta comunidad, ¿no? Pero me quiero centrar en este elemento, ese chuguay. Como ustedes pueden ver en este gráfico, se trata de un tejido bastante sencillo, ¿no? Una tela conocida como tela llana entre nosotros los especialistas textiles, y solamente se requiere de un chuguay. En San Ignacio de Loyola, así como en muchas comunidades de la sierra, la mayor parte de los tejidos tienen patrón de urdimbre, es decir, es la urdimbre la que crea la decoración, ¿ya? Y hay diferentes técnicas también con respecto al patrón de urdimbre, ¿no? Aquí tenemos algo que me llamó mucho la atención. Estas fajas, denominadas fajas Zara, están hechas en la técnica de urdimbres complementarias, es decir, son urdimbres de colores contrastantes que se urden simultáneamente, ¿no? De tal manera que al momento de tejerlos, por ejemplo, en este lado queda expuesto el color amarillo, y en la cara opuesta de la faja está el color morado, y cuando requieren hacer el cambio de color para hacer el motivo, el color amarillo pasa debajo y el color morado pasa arriba, ¿no? Entonces de esta manera van jugando con los colores, y en ambos lados de la faja se va a ver el mismo diseño, pero se invierte la posición de los colores. Para esto es necesario, ¿no?, que ellas seleccionen los hilos. Y para la selección de los hilos, lo que ya llaman el escogido, utilizan unas maderitas, ¿no? Y a medida que van seleccionando los hilos que van a ir determinando determinado punto en el diseño, ¿no?, van a ir colocando estos palitos, ¿no? Entonces, finalizado el escogido de los hilos, ya tienen formado el diseño, que ustedes lo pueden ver acá. Aquí todavía no está tejido. Pero ellas no proceden inmediatamente a tejer, a pasar la trama. Es importante asegurar estos hilos que ya han seleccionado, ¿no? Porque si ellas empiezan a pasar la trama, van a empezar a sacar las maderitas, ¿no? Cada una hasta llegar acá, y cuando llegan al final, todo lo que han escogido se ha perdido. Entonces es importante tener el aseguramiento de estos hilos seleccionados. Y para esto, pues, proceden a usar el chuguay, ¿no? O el liso. Entonces, cada uno de estos palitos va a ser reemplazado por un chuguay. Y dependiendo de la complejidad del diseño, pueden tener 20 o 25 chuguays, ¿no? Como pueden, en este caso, que es un diseño correspondiente a la faja, a la Zara chunga, ellas necesitan 25 chuguays. Entonces, cada vez que pasan la trama, van levantando alternadamente los chuguays, ¿no? Y se va creando el diseño. Lo importante de estos tejidos es la historia y el simbolismo que tienen. De acuerdo a la crónica de Fray Martín de Murúa, ¿no?, en la parte final de esta crónica, él deja una hoja que tiene un encabezado que dice: formas de hacer las fajas, los chupi de lipi, ¿no?, que son usadas por las collas en la siembra del maíz. Y debajo de este encabezado hay toda una serie de líneas con letras y números, acompañado de la palabra siempre iyagua, ¿no? Entonces, esto llegó a manos de Sophie de Rosier, es una antropóloga y tejedora francesa,
quien logra interpretar lo que quería decir Fray Martín de Murúa, ¿no? Entonces ella dice, bueno, creo que estoy frente a una forma de hacer un tejido, y empieza a seguir las pautas dejadas por Fray Martín de Murúa, y el resultado final fue justamente una faja con este diseño. Entonces lo que Fray Martín de Murúa quería dejar como testimonio era cómo se hacían estos accesorios tan importantes y que eran usados exclusivamente por las joyas, ¿no?, en la siembra del maíz. En San Ignacio de Loyola, además, estas fajas Sara son usadas exclusivamente con el anacu, ¿no?, que es digamos, un rezago de lo que, bueno, ha cambiado con el tiempo, ahora es como una pollera, pero originalmente pues las mujeres incas lo usaban para cubrirse todo el cuerpo. Pero cuando son niñas, en San Ignacio de Loyola utilizan esta faja, que es hecha en la misma técnica de la faja Sara, y se conoce como pata, ¿no? Y ya cuando llegan a la edad adulta, cambian la faja pata por la faja Sara. Bueno, Sara significa maíz y pata significa andén. Entonces hay una relación entre esas dos fajas, ¿no? El andén donde sembraban el maíz, ¿no? Ahora, gracias a la importancia histórica de estos tejidos y al simbolismo que encierran, ¿no?, estos tejidos fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Yo pensaba quedarme en San Ignacio de Loyola unos meses, pero finalmente en agradecimiento a todo lo que aprendí de estas señoras, empiezo a trabajar más con ellas, ¿no?, en diferentes aspectos. Entonces fundé el Centro de Investigación Textil, que justamente lleva el nombre de Chuguay en honor a estas varitas mágicas, ¿no? Si no usaran esto, el tejido tomaría mucho tiempo, y es justamente en el desarrollo de la textilería andina, ¿no?, un elemento importante que se da hacia el 1800 a.C. es la introducción del liso, ¿no? Cuando se introduce el liso en esta época, el incremento de tejidos se da de una manera asombrosa, ¿no? Y empiezan a producirse como en masa los tejidos, porque antes del liso, ¿qué pasaba? Seleccionaban los hilos manualmente, y eso tomaba mucho tiempo, y eso también lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, una vez que aprendí a cómo usar los chuguay, cuando empecé a hacer réplicas de tejidos en sarga, ya no escogía los hilos de urdimbre cada vez que pasaba la trama, ¿no?, sino que ya apliqué los chuguays y me fue mucho más fácil avanzar en estas réplicas, ¿no? Claro, es un elemento con el cual se da un salto tecnológico. Exacto, exacto, y es muy importante, y muchas veces como que pasa desapercibido, y como les digo, ¿no?, no solamente usan un chuguay, ¿no?, dependiendo del diseño, pueden usar muchos chuguay, y ellas siempre me decían, voy a chuguayar, mira la chuguayada, era una palabra que me causaba mucha gracia a veces, ¿no? Pero era un elemento que ellas también lo cuidaban mucho, ¿no? Espectacular. Un par de cosas para la audiencia. Antes de continuar, usualmente seleccionamos un par de artículos para compartir en el chat a la gente. Como tenés tanto escrito, lo que hicimos fue compartir directamente tu link de Academia, en donde aparecen todos los artículos de Arabel en inglés y en español, para que los interesados indaguen por ahí sobre todas tus líneas de investigación. Después, en relación a las preguntas, si les parece, dejamos las preguntas para el final. Los que quieran intervenir con preguntas van a poder hacerlo, pero los que no y quieren simplemente formularlas, las pueden ir poniendo en el chat y las formulamos nosotros al final. Así que te dejo continuar, Arabel. Ya, gracias. Bueno, hay tanto que hablar sobre tecnología que realmente he seleccionado algunos casos nada más.
Y algo que me llamó la atención fueron esos tejidos que corresponden al estilo Huarmey, ya que se identificaron por primera vez en este valle, ubicado en la costa norcentral, o norte chico, y corresponden al periodo intermedio tardío, ¿no? Usualmente las tejedoras pueden combinar estructuras, ¿no? Pero es siempre un elemento el que crea el diseño, ya sea la urdimbre o ya sea la trama, ¿no? Pero este es un caso excepcional y me he tomado además la libertad de mostrarles estos fragmentos porque muchas veces lo que ustedes van a encontrar, lo que se encuentra durante las excavaciones son fragmentos. No, con mucha suerte podemos tener tejidos completos en un estado de conservación, pero no por esto estos fragmentos dejan de ser importantes, todo lo contrario, y un buen ejemplo de esto son estos tejidos, ¿no? Lo impresionante, lo sorprendente de estas telas es que combinan decoraciones tanto por elementos de trama como de urdimbre, ¿no? Y es una sola tejedora que está haciendo esto. Lo cual me indica que dominaban más de una técnica, ¿no? De urdimbre y tanto de trama, y además dentro de estos patrones de decoración juegan con los hilos, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, esta zona que está más completa. Esta franja horizontal está elaborada con tramas complementarias, en este caso de las franjas horizontales de color rojo, son estructuras en cara de trama, y tenemos, por ejemplo, estos espacios acá, aunque aquí no son muy visibles, aquí se puede ver mejor el diseño, que son aves, que están hechas en esta técnica de sustitución de urdimbres, ¿no? Entonces, fue un reto para mí. Yo siempre digo, los tejedores andinos, cuando estuvieron frente a un telar, ellos pusieron a prueba su creatividad, ¿no? Siempre están creando y jugando con los hilos, y hay todas esas posibilidades, ¿no? Es difícil decir, bueno, eso es todo lo que tenemos en estructuras. Yo pienso que los catálogos sobre estructuras textiles en los Andes centrales son ilimitados, ¿no? Siempre vamos a estar registrando nuevas técnicas y nuevas estructuras. Impresionante, además, bueno, en ese caso también los deterioros permiten ver mejor la estructura. Sí, en algunos casos ayudan, porque a veces están bien elaborados, están bien conservados que no puedes intervenirlo. Claro. Sí. Totalmente. Otro caso que me llamó la atención fueron estos paños, ¿no? Bueno, este material procede del complejo arqueológico de Brujo, cuando se estaban haciendo excavaciones en Huacacao Viejo. Entonces se registraron estos paños. Me llamó mucho la atención porque estaba conformado por cuadritos de diferente color, ¿no? Que iban alternando además su disposición. Usualmente para lograr una decoración de esta naturaleza se recurre a la técnica de tramas y urdimbres discontinuas, ¿no? Pero analizándolo con detalle no encontraba los enlaces entre urdimbres o tramas, ¿no? Más bien cada cuadradito estaba unido al otro a través de puntadas. Y mi pregunta era cómo es que habían hecho estos cuadraditos tan pequeñitos, ¿no? ¿Qué telar usaron o cómo lo usaron? Y afortunadamente durante las excavaciones se pudo recuperar evidencias que han permitido reconstruir este proceso de elaboración de estas prendas de vestir, que las denomino prendas de vestir elaboradas en base a paneles, ¿no? Cabe indicar que corresponden al estilo Chicama Lambayeque, registrado en el Valle de Chicama para el periodo intermedio tardío, ¿no? Entonces, se recuperó este telar, ¿no? Podemos ver ahí en este caso que sí, se trata de urdimbres discontinuas, ¿no? Y un juego se encuentra unido al siguiente a través de estos hilos que quedan sujetos, ¿no? En estas cañitas. Teníamos esta evidencia que, bueno, ya por ahí como que quedaba la respuesta a mi pregunta, pero todavía no estaba totalmente concluida. Y
afortunadamente se encontraron también estos textiles, ¿no? Con esto pude comprender cómo es que hacían estas prendas de vestir, ¿no? Se tejían en serie, ¿no? Vemos acá 3 listas de urdidos discontinuos, ¿no? Y cada lista tenía 30 unidades de tejidos rectangulares, ¿no? Entonces ellos los hacían en serie y por colores además, ¿no? En este caso solamente tejieron unidades textiles o paneles de color crema. Una vez que habían concluido el tejido, ellos procedían a retirar los cordones, entonces las unidades quedaban sueltas, ¿no? Y esto con el objetivo de poder unirlas a las unidades de otros colores, ya sea marrón, crema, azul, como vemos en este ejemplo de acá, ¿no? Pero no solamente hacían cuadrados o rectángulos, sino también al momento de urdir creaban formas, ¿no? Como vemos en esta imagen de acá, el escalonado, y aquí son 2 unidades, además que todavía se encuentran unidas por estos cordones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es otra manera de decorar y hacer tejidos, no necesariamente están creando la decoración o los motivos al momento que están tejiendo, ¿no? Y esto es muy particular, además, de este grupo que vivió en el Valle de Chicama, y para ellos debe haber sido tan importante esta vestimenta que dejaron como evidencia la forma como lo hacían, ¿no? Estaban dejando como ofrendas funerarias, los telares, estos tejidos que si bien ya estaban concluidos, todavía se mantenían unidos, ¿no? A través de estos cordones. Pero algo que también debemos destacar de la textilería andina, no solamente es el tema relacionado con la técnica y la tecnología, que son bastante complejas, ¿no? Otro aspecto importante que hay que destacar es el tema simbólico y ritual. Definitivamente los tejidos en los Andes centrales están respondiendo a temas simbólicos relacionados con la fertilidad y la reproducción de las sociedades, ¿no? Tenemos aquí estas evidencias que son realmente muy reveladoras sobre este tema. Este es un vaso en plata totalmente repujado, se encuentra en el Museo de Denver, y las primeras informaciones que tenemos nos la proporciona Carol Mackey y John Pillsbury, que hacen un estudio detallado de este vaso, y bueno, también tiene su par, ¿no? Tras estas evidencias, pues empiezan a hacerse más investigaciones, ¿no? Tenemos los trabajos, por ejemplo, de Alfredo Nervés, arqueólogo de la costa norte, ¿no? Y en el análisis que él hace, además de proponer que estos vasos representan las Biblias de los Lambayeque, ¿no? Porque todo un temas mitológicos, escenas mitológicas bastante complejas, él identifica, y también lo hace Gabriel Prieto, a este personaje femenino, ¿no? Que no es cualquier mujer, es una mujer que por los atributos que tiene ha sido identificada como divinidad. Y esta divinidad femenina, bueno, siempre hay muchas divinidades femeninas y cada uno tuvo un rol en las sociedades, ¿no? Pero la característica de esta divinidad femenina es que al costado de ella tiene un telar. Tenemos estos famosos telares con el aspa como parte del armazón, ¿no? Y es por esta razón que ha sido denominada como la diosa del telar, ¿no? Tenemos aquí ofrendas votivas hechas en plata, ¿no? Que también están representando este tipo de telar. Durante las excavaciones del arqueólogo Carlos Wester en el sitio de Chotuna Chornancap, también en el norte del Perú, él encontró la tumba de una mujer muy importante, ¿no? No solamente por las características de la tumba en sí y el lugar donde se había encontrado, sino también por todo el ajuar funerario que la acompañaba, ¿no? Y entre sus objetos personales se encontró una corona. Esta es una reconstrucción de la corona, y el único elemento que está representado en esta corona es justamente
a la mujer tejedora. A la mujer tejedora, y ella no se encuentra en cualquier sitio. Ella está en un templo tejiendo, ¿no? Esta parte superior corresponden a los acabados de los templos Lambayeque, ¿no? A partir de estas investigaciones de Carlos Wester, entonces se postula también que esta sacerdotisa de Chotuna Chornancap también fue una diosa, ¿no? Y bueno, aprovecho la oportunidad para hacer un cherry acá. El próximo año estamos organizando el primer congreso de textiles de los Andes y de la Amazonía, tejiendo el Bicentenario, en conmemoración a nuestro Bicentenario de la Independencia, y justamente hemos elegido como logo del evento a la diosa Lambayeque, la diosa textil Lambayeque, y una de las actividades es un simposio, ¿no?, que va a estar enfocado al estudio de las divinidades textiles en los Andes centrales. Y esto es importante porque hasta el momento no teníamos este tipo de evidencias. Se sabía de diosas textiles en Mesoamérica, en Europa, ¿no? Y creo que estas evidencias ya están cambiando mucho nuestra forma de abordar el tema de la textilería. Y también cabe mencionar que, bueno, con las investigaciones que he estado realizando con respecto a la señora Ekao también, mi propuesta, hay una nueva interpretación con respecto a que ella también en vida fue una diosa textil. Sí, es increíble el motivo este del telarcito, esto me pareció espectacular. Y tiene ahí también como una cerámica, ¿no? En la figura de arriba. Acá. Tiene ahí como una pequeña cerámica sobre una especie de... Sí, si te refieres a este, no sé si, bueno, estoy apuntando con el puntero. Sí, se ve. Ya, ese es sí, la famosa vasija, el Lambayeque, ¿no? Con la base pedestal, sí. Arabel, bueno, ahí hay varias preguntas ya acumuladas, vamos a ir tirándolas para el final, y la siguiente pregunta tiene que ver con una cuestión no menor, que es la cuestión de la comunicación y tus investigaciones como arqueóloga, en una de las ramas de tus investigaciones, que ha sido la cultura moche. Ha sido interesante la forma de transmisión de la información y la documentación que relevaron en el lugar de excavación, y cómo ha sido esa difusión orientada al público en general y a los diferentes públicos. Sí, bueno, en el 2005, el equipo de arqueólogos dirigidos por el arqueólogo Regulo Franco descubre esta tumba importante que correspondió a este personaje femenino conocido como la señora Ekao, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación, se hizo una serie de difusiones, ¿no? Que han aportado a poder transmitir todo este tipo de trabajos que se vienen haciendo en diferentes sitios de la costa norte. Bueno, los documentales representan una buena herramienta de difusión, además de complementar todos estos trabajos a través de publicaciones y conferencias que se dan, ¿no? Es interesante contar que también en ese documental vos aparecés como la dama de Cao, estás personificando a la dama de Cao, eso es impresionante como Ahí estás caracterizada. Estaba obviando hacer ese comentario. Estabas obviando, parece que te lo... Sí, tuve el honor. Y acá, bueno, hay muchas anécdotas siempre detrás de cada evento, ¿no? Yo recuerdo que llegó José Manuel Novoa, que en paz descanse, a hacer el documental, y me encarga, Regulo Franco me encarga apoyarlo en el tema técnico, científico, ¿no? Ya que había estado a cargo del desenfardanamiento y conocía muchas cosas sobre la señora Ekao. Y
y José Manuel Novoa me dice, ya, encantado, tú nos vas a apoyar, que por aquí. Y estaban buscando a la persona que debía representar a la señora de Cao, y yo ni por acá. No, y además, no sé. Pero en ese momento, yo estaba aprendiendo a hilar. Entonces andaba con mi uso para todos lados, con mi uso y mi rueca para todos lados, hilando. Y yo le digo a José Manuel Novoa, le digo, ay, a mí me gustaría salir en un documental, pero ¿podría salir hilando? Y él me quedó mirando, ¿no? Bueno, y después la sorpresa fue que me eligieron para representar a la señora de Cao, ¿no? Pero siempre hubo un link ahí, ¿no? Siempre estaba relacionada con el tejido, o sea, podía haber estado haciendo cualquier cosa, pero justo me pilló aprendiendo el hilado y no me eligió como una hilandera, sino como... Pero la señora de Cao, obviamente, ella cumplió estas funciones como hilandera y tejedora, ¿no? Y toda una gran historia detrás de este personaje. Yo digo mi ancestro y guía, ¿no? Porque a través de este personaje, a través de la señora de Cao, he entendido muchas cosas que desconocía, ¿no? Me ha permitido conocer más sobre el tema de la cosmovisión andina, y también ver estos temas con ojos andinos y no occidentales, ¿no? Como usualmente lo hacemos. ¿Sí? Está silenciada. Sí. Sí, encima estoy con la ventana abierta y de repente cuando voy a hablar pasan los autos, pero bueno. Ahora vamos para hablar un poco de la conservación en tu país, Arabel. ¿Cómo ves la cuestión de la conservación en relación a los recursos y a la valoración de las diferentes especialidades allá en Perú? Mira, yo pienso que, bueno, la conservación, la formación de conservadores en Perú ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Y esta es una etapa crucial por varios factores, lo que se está viviendo en estos momentos por varios factores, ¿no? Uno, que ya tenemos formación de conservadores a nivel técnico y también a nivel profesional. El otro tema está relacionado con los proyectos arqueológicos. Entonces tenemos muchos proyectos arqueológicos en Perú y uno de los requisitos es que formen parte del equipo de trabajo conservadores de manera permanente, ¿no? Entonces muy diferente, perdón, muy diferente a la situación en Argentina, donde ni siquiera en la carrera de arqueología existe una materia relacionada con la conservación ni ningún requisito. En general las arqueólogas y los arqueólogos van al campo sin un conservador, sin ninguna conservadora. No, ahora se está dando mucho énfasis en eso, no solamente en el tema de conservación de patrimonio mueble, sino también inmueble, ¿no? Y otro factor que yo considero también crucial es el hecho de todos estos aportes que están dándose a través de la física, de la química, de las ciencias biológicas y naturales, ¿no? Lo que conocemos como las técnicas analíticas. Lo que antes no había, o si había era muy restringido y muy caro. Ahora no, ahora el conservador debe formarse y está formándose bajo este concepto de la interdisciplinariedad, ¿no? Que es muy importante. El conservador no se debe basar en recetas, el conservador debe investigar. Un punto importante y inicio en la conservación es la investigación. Sí. Arabel, nos estuviste mostrando herramientas también de tejedoras que constituyen ese patrimonio inmaterial, ¿no? Nosotras tenemos un clásico ya en nuestras preguntas, que es que los invitados nos cuenten de sus propias herramientas que usan, en tu caso como arqueóloga y como conservadora, ¿cuáles son esas herramientas que más tenés a tu alcance? Bien, antepongo las herramientas la actitud. Uno siempre debe ir con una buena actitud hacia
al inicio del trabajo y lo debe desarrollar durante todo su trabajo, valga la redundancia. Trabajar con compromiso, con responsabilidad, con ética es muy importante, ¿no? El tema de las herramientas. Bien, yo a partir de mi experiencia de trabajar en diferentes proyectos arqueológicos y ver la manera como se recuperaban los tejidos, empecé también a incursionar en el tema de la conservación in situ, que me parece básica. Es más, lo que yo sugiero y propongo, y voy a insistir en este tema, es que los conservadores deben participar desde el momento en que se hace la planificación del proyecto arqueológico, ¿no? Porque ¿quién mejor que ellos para decir, bueno, necesitamos estas herramientas, estos equipos, estos materiales para la adecuada conservación de los materiales durante su extracción o durante el trabajo de laboratorio, ¿no? La segunda etapa de participación, y que también es muy importante del conservador, es durante la excavación. El conservador debe estar siempre presente trabajando con los arqueólogos y con las personas que forman parte del equipo de trabajo, ¿no? Hicimos un taller muy interesante justamente enfocado en el tema de la conservación in situ. Los escenarios fueron el proyecto arqueológico El Brujo. Aquí desarrollamos todo el tema de la conservación in situ. Se simularon enterramientos de ofrendas textiles, ¿no? Entonces los participantes tuvieron la oportunidad de tener la experiencia de cómo poder recuperar, extraer los textiles que estaban además asociados a otros objetos, tomar las medidas adecuadas para el tema del embalaje, cómo debían embalarlos, cómo debían transportarlos, ¿no? Y ya lo que era la intervención del textil en el laboratorio, lo hicimos en el proyecto Huaca del Sol y de la Luna. Ahí ya los participantes pues tuvieron experiencias con respecto a cómo debían llenar sus fichas, cómo debían intervenir los tejidos, analizarlos, diagnosticarlos, ¿no? Esto gracias a este proyecto colaborativo entre estos proyectos de investigación. Además se contó con el apoyo de la República Francesa y la otra monitora del curso, la que trabajó junto conmigo, justamente fue una conservadora, Emily Nar, que estuvo a cargo ya de trabajo de laboratorio. Entonces esto es muy importante desarrollarle y darle su lugar en cuanto a la conservación en arqueología, ¿no? Que los conservadores deben estar presentes de principio a fin. Ahora bien, con respecto al tema de las herramientas, en principio diría que los cuadernos de notas son muy importantes. No podemos ir al campo o estar en el laboratorio sin nuestro cuaderno de notas, porque en el cuaderno de notas va a quedar testimonio de todo lo que vemos, ¿no? Cómo estamos encontrando los objetos, qué asociaciones tenían, en ese momento qué tipo de deterioros estamos observando, cómo estaba constituida la matriz que rodeaba a los tejidos, ¿no? Tomar muestras, tomar nota de todo eso y también hacernos preguntas, ¿no? Sobre lo que estamos encontrando, de tal manera que cuando ya trabajemos los materiales en el laboratorio, a partir de todas estas anotaciones, empezamos también a entender por qué se deterioró, cuáles fueron los factores que contribuyeron, ¿no? Además de cuaderno de notas, es importante, bueno, nuestra cajita de Pandora cada vez está siendo más grande, ¿no? Lo que yo recomiendo es hacer una lista de todo lo que debemos tener en nuestra cajita de Pandora, porque muchas veces salimos al campo o salimos al lugar donde están realizándose las excavaciones, y muchas veces no están lejos del laboratorio. Entonces imagínense tener que regresar al laboratorio con una pincita o un cincel o algo, ¿no? Entonces, en principio, pasar lista a todo lo que vamos a llevar al campo
¿Y qué es lo que debemos llevar? Bueno, yo incluyo siempre mi cámara fotográfica, es indispensable. Y también debemos contar con estos equipos de registro de humedad, temperatura, contar con un luxómetro, un uvímetro, tener estos registros medioambientales durante esta exposición que se va a dar los tejidos en el momento de la excavación son muy importantes también para entender qué es lo que está sucediendo al momento de su extracción, ¿no? Establecer eso es como los primeros auxilios. Sí, es importante contar con todo esto, ¿no? Y bueno, en el laboratorio ya podemos tener otras herramientas como estos famosos microscopios USB, además de microscopios ópticos, ¿no? Siempre hay que pasar los tejidos por estos equipos antes de hacer cualquier intervención, ¿no? Ahí vemos Arabel, el uso de textiles contemporáneos, ¿no? Para protegerse ustedes mismas en estos sitios arqueológicos que a veces las inclemencias llevan a que una también tenga que protegerse del sol, del viento. Uh-huh. sí, también, y después en el laboratorio, bueno, al tener contacto con eso recién extraído de contexto, también me imagino que usarán una protección especial Sí, o cómo ya te en el preparamos para eso. laboratorio no tengo imágenes, pero sí usamos pues los mandiles, las mascarillas, los guantes, Gafas, sí, y estas gorritas también, ¿no? Sí. cofias. Uh-huh. Arabel, ya para ir cerrando con el conjunto de preguntas principales, vos después igual te podés extender si querés agregar o comentar algo más antes de pasar al espacio de preguntas. Y bueno, esto es algo que le puede servir a gente que está pensando quizás en estudiar conservación o quizás tiene alguna profesión preexistente relacionada con los textiles y quiere indagar, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere estudiar conservación y restauración del patrimonio textil? En principio, darles la bienvenida y felicitarlos de formar parte del equipo de conservadores textiles. Incido en el tema del compromiso y el respeto que debe tenerse hacia la pieza. Algo que tenemos que tener en cuenta que muchos de los tejidos que nosotros vamos a estudiar, muchos de los tejidos arqueológicos que estudiamos, que conservamos, han formado parte de la vestimenta de estas personas, o han sido hechas especialmente para formar parte del paquete funerario y acompañar a esta persona hacia el más allá. Entonces tenemos que desarrollar esa sensibilidad hacia el material que estamos trabajando, no solamente porque son frágiles, sino también por lo que significó para la persona que lo usó, por lo que significó para la persona que lo llevó, que lo acompañó hacia el más allá, ¿no? Hacia el otro mundo, ¿no? Debemos siempre pensar en eso, ¿no? Tener eso en consideración. Por otro lado, algo que también les recomendaría es desarrollar el hábito de buscar información, ¿no? Muchas veces los alumnos están a la espera de que el profesor les proporcione toda la bibliografía. Y ahora con Internet podemos encontrar una cantidad increíble de material bibliográfico, ¿no? Ir más allá de lo que nos da el profesor, hacer este hábito de buscar información, ir a las bibliotecas, leer, ¿no? Y no solamente se trata de buscar o bajar toda la información que yo encuentre, ¿no? Por lo menos, si no podrán leer todos en un momento, saber de qué se trata leyendo la introducción y leyendo las conclusiones y ya saber que en algún momento pues puedes contar con ese recurso bibliográfico, ¿no? Hay mucha información que está disponible.
también el buen ánimo de trabajar en equipo, ¿no? Tienen que considerar que ya muchos proyectos no solamente de investigación arqueológica, sino también proyectos de conservación, no solamente se van a encontrar con conservadores, sino también con otros especialistas, ¿no? Entonces hay que saber entablar un diálogo con estas personas que sea continuo, que sea permanente, ¿no? Aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros y damos soluciones en conjunto. Y bueno, para terminar, creo yo, les diría que si eligen trabajar con tejidos, deben considerarse privilegiados, porque algo que aprendí de los tejidos es que los tejidos humanizan y los tejidos son sanadores. Entonces, bueno, bienvenidos todos los que quieran formar parte del equipo, ¿no? Sí. Me gustó la parte del tratamiento respetuoso de los objetos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Tener en cuenta eso, su contexto, su pertenencia ritual, eso es fundamental, como un tratamiento ético, ¿no? Yes. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Ahí compartimos también en el chat el link del documental de la señora de Cao. Así todos lo puedes ver. En la parte final la van a ver a Arabel personificando a la dama de Cao. Bueno, tengo algunas preguntas por aquí, después si les parece, ¿te parece, Arabel, si dejas de compartir pantalla? Sí. Ahí ellos, bueno, la gente puede pinchar el video de Arabel y verla en grande. Por supuesto, los que quieran intervenir en vivo, lo ponen primero acá en el chat y Juliana les va habilitando. Mientras tanto, tengo algunas preguntas por aquí. Verónica Kuliger pregunta, ¿saben si existe algún significado entre hilar hacia la izquierda o hacia la derecha, o la torsión tiene más que ver con la comodidad de la hilandera de hacerlo hacia un lado en específico? Sí, especialmente en la sierra, por ejemplo, hilar, usualmente el hilado normal es en dirección a las agujas de reloj, se conoce como el hilado en Z, pero cuando ellos hilan contrario a las agujas de reloj, es la torsión en S, y esa torsión es conocida como yoke. Y este hilo, los hilos con torsión en yoke son usados en ocasiones especiales. Por ejemplo, hacen una suerte de cuerditas que los colocan a los niños para que los protejan, o los viajeros también las llevan para que los acompañe, que no tengan ningún inconveniente durante su viaje, ¿no? Eso sí está, sobre todo, muy bien definido entre los tejedores de la sierra, ¿no? En el caso de la costa, parece que más se está respondiendo a temas culturales, ¿no? Por ejemplo, en la costa norte la torsión característica del algodón es en S, mientras que en la costa sur la torsión del algodón es en Z, ¿no? Y esto, tomando en cuenta estos parámetros, muchas veces podemos decir, bueno, este tejido es de la costa norte o este tejido es de la costa central o sur. Sí. Mercedes Fraguas pregunta, bueno, primero dice, excelente charla, hay un montón de comentarios también, todos están encantados, todos y todas encantadas de escucharte. Encantada soy yo de poder compartir, de haberme dado este espacio para compartir todas estas experiencias. Mercedes dice, ¿hasta ahora encontraste piezas que repitan patrones o réplicas en tus investigaciones o suelen ser todas diferentes? No, he encontrado no exactamente réplicas, pero por ejemplo tejidos que sí se repiten, y justamente este es uno de los trabajos que estaba haciendo en el Metropolitan. No sé si ustedes conocen a esta famosa vasija Moche, donde hay un taller textil, ¿no? Donde están diferentes tejedoras tejiendo, y se ve claramente que hay una suerte de tejido que le sirve de modelo, ¿no?
y justamente he encontrado tejidos, hasta 3 tejidos probablemente de diferente procedencia, que comparten el mismo diseño. O sea, tú los ves y dices, es lo mismo, ¿no? Entonces, están haciendo también en serie, en este caso se trata de tapices, ¿no? Sí hay cosas que son unas igual a la otra, ¿no? No hay diferencia. Pero, por ejemplo, en la experiencia que tuve en San Ignacio, cuando ellas tejen, bueno, en las fajas no hay mucha diferencia, los diseños son casi siempre los mismos, ¿no? Pero en el caso de los bolsicos, que son una suerte de alforjas, y en las alforjas mismas, ellas tienen la decoración listada, ¿no? Y la decoración, si bien comparten cierto patrón, de pronto una le agregó un animalito más, la otra le agregó una plantita, ¿no? Entonces ya hay preferencias entre las tejedoras con respecto al tejido que están haciendo, ¿no? Ya queda elección de la tejedora que anima lo que puede modificarlo, ¿no? Claro. Arabel, hay otra pregunta que dice, ¿existe algún documento del tipo manual o instructivo sobre alguna de las técnicas investigadas? ¿Manual destructivo? O instructivo, algún instructivo, algún manual. Sobre las técnicas. Bueno, hay para nosotros, mi Biblia es el libro de Emery, ¿no? Primary Structures, no recuerdo el nombre completo, pero es más o menos así. Y este es un buen trabajo, creo que lo utilizan la mayoría de especialistas textiles. Y esto es importante porque cuando hacemos estudios de material textil, debemos utilizar términos que se compartan, ¿no? Claro. No, yo utilizo un término para un tejido, una estructura X, y viene otro investigador y utiliza otro término para para el mismo estructura, ¿no? Entonces es importante siempre recurrir a estos catálogos. El que más uso es el de Emery, pero también tenemos los aportes de Ann Rowe, de Sí, el Bandinger, de Dacour, de Rosa Fung, ¿no? Y hay traducciones sobre estos trabajos también. Entonces, sí los existen, ¿no? Y algo importante, porque estos trabajos, si bien nos son de gran ayuda en el tema de identificación de estructuras y en la definición de los mismos, hay una propuesta muy interesante de Denise Arnold y Elvira Espejo, que ellas están proponiendo una clasificación, pero de acuerdo a la denominación que los tejedores le dan, ¿no? Los otros catálogos como el de Emery y Dacour, ellos no son tejedores. Han hecho una buena clasificación, sí, es válida, pero creo que también hay que empezar a considerar esta propuesta que viene desde desde los artífices de estos textiles, ¿no? Y hay que empezar a revisarla también. Bueno, si hay alguna persona que tiene más preguntas, la puede anotar en el chat o pedir hablar. Mientras tanto, Verónica pregunta, ¿hay bibliografía donde pueda encontrar información sobre la técnica de la urdimbre discontinua? Sí. Hay un trabajo de... no recuerdo, no, a veces para los nombres soy muy volátil, pero sí hay trabajos de urdimbre discontinua, hay de una norteamericana y también de una alemana que hace trabajos sobre urdimbres discontinuas, pero sí, googlea. Googleé. Discontinuous Warp, estoy segura que va a encontrar la información. Discontinuous Warp and Web, porque esta bibliografía está escrita en inglés. Entonces te escribe Discontinuous Warp and Web, de hecho que le va a salir toda una relación larga sobre estas técnicas. ¿Sí?
Mónica dice, el documental sobre la señora de Cao es excelente, la información expuesta es interesante en cuanto a la forma de vida de ese entonces. Belén Gómez dice, excelente presentación, maravilloso lo que transmite y quiero felicitar el lenguaje cercano y didáctico. Gracias. Belisa Gómez dice, muchas gracias Arabel, Lucila, bueno, la conozco a Belisa, fuimos alumnas las dos tuyas de Yachay Huasi. Y a todos los que hicieron posible esta excelente charla. Siempre es motivador y gratificante escuchar sobre los textiles del antiguo Perú y el valor y el respeto que estos merecen. Patricia Lisa dice, gracias, estuvo genial, gracias Arabel por compartir. Excelente, felicitaciones, un montón de felicitaciones. Karen dice, muchas gracias Arabel y al equipo de conservación, me emocionó mucho cuando Arabel dijo que el tejido es sanador. Sí. Una cosita, hay un libro que para mí también es como medio la Biblia, es una clasificación de técnicas textiles de Anne-Marie Seidel-Bandinger. Está en inglés. Es otra. Pero lo que tiene de bueno es que ella, en el pie de página de cada una de las técnicas, pone todos los términos en que son llamados, en español, en inglés, en español de Chile, en español de Argentina. Entonces me parece, es súper completo este también. Para mí, y tiene unos esquemas y unos dibujos espectaculares. Es muy bueno este también. ¿En qué año fue publicado? Esta es una publicación es del Smithsonian y es del 94, la primera edición. Es muy bueno. Silvana dice, Paz, por favor, ¿podrías detallar la referencia del libro que acabas de mostrar? Si querés escribirlo en el chat, sí, lo escribo, más fácil. Dale, sí. Así ya les queda a ellos la referencia. Mientras tanto, también respondo otra pregunta sobre si va a quedar grabada esta charla. Va a quedar grabada, la vamos a estar publicando apenas se procese en el canal de YouTube de Conservación de Textiles y también en la página de Facebook Conservación de Textiles, y después, bueno, quedará liberada en el éter para todos aquellos que quieran revisarla, que quieran chequearla o compartirla, por supuesto, que es algo que seguramente va a ocurrir. Juli, ¿alguna cosa más? No, agradecerle a Arabel, la verdad que una charla hermosa y que nos permitiste ver también otro lado de la conservación que tiene que ver con investigar también el significado, ¿no?, del textil para quien lo usó y ese respeto también que tenemos que tener. Me encantó eso, me quedo con eso y bueno, felicitarte, la hermosa charla. Gracias a las tres y gracias a todos los asistentes, gracias por las felicitaciones y las preguntas. Sí. Un placer, casi ni necesitamos preguntas, Arabel. Eso ya es más que una entrevista, fue una conferencia. Tenés muchísimo para decir, así que me parece que tendríamos que volver a repetir en algún momento. Y encantada, hablar. Sí, yo Genial. La verdad que no sabía, quería decir quería compartir tantas cosas, pero me va a tomar mucho tiempo, entonces poco a poco pues podemos ir compartiendo otras oportunidades. Bueno, y para que puedas regresar pronto a tu patria, a tu territorio y estar con tu familia, que parece que mucho te extraña. Sí. Sí, yo ya debería estar por allá y yo también tengo muchos deseos de ir, muchos proyectos para empezar a trabajar, retomar. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, Arabel. La verdad fue un placer escucharte. Me encantó todo lo que mostraste. Aprendimos y además que se nota y se escucha que tenés una sensibilidad muy particular y esto que también que remarcaban Karen, lo del textil sanador, me pareció súper lindo, y también lo de hacer todo el trabajo con un gran sentido de la ética y la responsabilidad. ¿Aló? ¿Podemos participar? Sí. Nos hemos quedado anonadados con tanta, como se dice, sabiduría, ¿no?, al respecto. Realmente estamos muy orgullosos, Belita,
Te hemos visto desde niña, toda una trayectoria muy ejemplar y sobre todo que es un referente muy importante para nuestros niños, jóvenes e incluso para los adultos, porque nosotros estamos en un continuo aprender. No somos arqueólogos, sin embargo, ya quisiéramos haber tenido la suerte de entrar en una de las áreas del campo que tú trabajas. Muy bonito, muy interesante, sobre todo muy didáctico. Lo hemos entendido todo. Tenemos de repente mucho conocimiento al respecto sobre la textilería en el mundo arqueológico, pero estamos muy satisfechos porque como docentes hemos captado totalmente todo y tenemos un compromiso para que esto no quede solamente un asunto de pronto intelectual en este nivel, sino también que en la familia también se propague esto. Te agradecemos realmente por tu esfuerzo, por tu valoración que tienes en este momento, que tiene tu persona, tu trabajo, y que sigas adelante, sigue adelante los éxitos que vengan y que Dios te acompañe siempre. En nombre de la familia, un beso. Muchas gracias a toda la familia. Me emociona verlos y me emociona escucharlos también. Qué bueno, esto reconforta mucho en estos tiempos. Así que gracias por participar, familia. Y tienes una familia hermosa, Arabel, se nota. Sí, es importante la No sé si hay oportunidad de poder hablar. No sé si hasta el tiempo o no sé. No sé quién está hablando. ¿La tía? Ah, la tía. Pero claro. Quiero en primer término felicitar a Arabel por esa linda exposición, una exposición etnográfica donde ella ha expuesto todo el desarrollo cultural de diferentes culturas del mundo que ella ha recorrido, y entonces es una experiencia, ¿no?, real de que ella ha vivido y lo está exponiendo como algo importante, ¿no? Nos ha hablado del enfoque epidemiológico de las culturas, cómo influye el medio ambiente, ¿no?, en ellas, y las culturas se desarrollan a través del medio ambiente. Muy interesante, muy específico su trabajo. Mis felicitaciones, Belita. Un abrazo desde Perú. Gracias, tía. Bueno, solo decirles que este es solamente algo muy, muy pequeñito de todo lo que hay sobre los tejidos andinos, ¿no? Y son las tejedoras, las sabias, ¿no? Porque nosotros aprendemos de ella y por eso hay un compromiso muy grande con estas personas tan importantes que nos han ido formando, ¿no? Nos han ido desarrollando en diferentes aspectos. Por eso digo que los tejidos nos humanizan, ¿no? Creo que no hay otro elemento más importante dentro de la cultura material como los textiles para humanizarnos, ¿no? Sí. Arabel, acá hay varias tejedoras en el grupo, así que también creo que están de acuerdo contigo. Sí, seguro. Chao. Estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, los tíos. Okay. Gracias, muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Éxitos también para todos. Un abrazo enorme, Arabel. Saludos a todas y a todos. Gracias, Arabel. Gracias a todos por estar hoy presentes. La charla quedará grabada. El mes que viene vamos a tener una nueva charla, posiblemente con Héctor Meneses, el director del Museo Textil de Oaxaca, así que quédense ahí en nuestra página de Facebook, Conservación de Textiles, que ahí vamos a estar posteando las novedades. Ok. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chicas, cuídense. Cuídense.